Dios le bendiga abundantemente. Una vez más estamos en nuestro espacio de enseñanza de la palabra de Dios. Como cada semana, Dios nos ha provisto de este medio para poder estar llevando una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Esta palabra que es viva, que es eficaz y que va y hace el trabajo para el cual fue enviada. La palabra de Dios nos invita a conocer a Jesús, a conocer esta verdad, la verdad de Cristo. Y la podemos entender y conocer a medida que nosotros estudiamos, leemos, meditamos y vivimos por la palabra de Dios. Estamos trabajando el libro de Gálatas. Estamos iniciando hoy el capítulo número 4 del libro de Gálatas. En el último capítulo que estuvimos viendo, en el capítulo 3, que el apóstol Pablo estuvo exponiendo la realidad del propósito de la ley para ese tiempo que era necesario cumplir con esos rudimentos y que era como un ayo, era un soporte hasta que viniera Cristo. Y él cierra este capítulo diciendo: no hay judíos, no hay griegos, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendiente de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, él cierra este capítulo para que quede clara la idea de que ahora nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús. Todos vosotros sois unos en Cristo, todos vosotros son de Cristo. Entonces, él inicia este capítulo 4 diciendo, haciendo referencia a este cierre, y ahora se plantea la cuestión si somos herederos o somos esclavos. Recordemos que había un conflicto por la doctrina que estaban recibiendo las iglesias de Galacia, que estaban los maestros judaizantes tratando de llevarle nuevamente por el camino de la práctica de la ley como parte de un requisito para que se complete el plan de salvación. Por eso esta enseñanza tan reiterativa en cada capítulo del apóstol Pablo de explicar doctrina básica de el nuevo pacto, el pacto de la gracia, y explicar en qué consistía este pacto de la ley y para qué fue enviado, hasta qué tiempo fue enviado, y que este no pudo satisfacer lo que era la justicia de Dios, que solo el sacrificio de Jesús lo pudo hacer. Por eso dice ahora, le pertenecemos a Cristo. Y el capítulo 4 inicia diciendo: pero también digo, entre tanto que heredero es niño, y nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El heredero, siempre y cuando es niño, está hablando acá, siempre y cuando es niño. Entonces, dice el apóstol Pablo, no hay ninguna diferencia. Entendemos que aquí se está refiriendo literalmente a una persona menor de edad, un niño. Entonces, aunque no dice la edad específica, pero entendemos la niñez, que es ese estado que es reconocido legalmente como una persona que todavía no tiene las facultades de un adulto,
Por tanto, necesita estar en un estado de protección y cuidado hasta que pueda ser independiente y valerse por sí mismo. Entonces, aquí el apóstol Pablo inicia esta lectura hablando acerca de este heredero, que aunque es un niño, que aunque es el heredero y dueño de todo, pero por ser niño, él en realidad tiene menos libertad cada día o tiene menos autoridad que un esclavo, y que él está bajo el mando de un esclavo de alto rango en el hogar. Pero él está destinado a heredar todo, a contrario de lo que sucede con el esclavo. Están en la misma condición, que no disfrutan de las libertades en cuanto al manejo por ser un menor de edad. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla de que el niño, siempre y cuando se es niño, en nada es diferente al siervo. Cuando es niño, lo está comparando en cuanto a libertad, en cuanto a autoridad, con un esclavo. Sin embargo, dice que el niño está destinado a heredar todo lo de su padre, y que, por el contrario, el esclavo no va a heredar nada, porque él sí es un esclavo. De hecho, el heredero está bajo el estricto cuidado de tutores, cuidadores, hasta el tiempo que señala el padre, o sea, hasta el tiempo que cumple la mayoría de edad. Entonces, luego, aún así, viene el apóstol Pablo y hace una comparación, viene la comparación con nuestra propia condición espiritual. Dice, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En Gálatas 3:26 hace esta declaración. Somos herederos según la promesa, Gálatas 3:29. Y la ley ha sido nuestro tutor para velar por nosotros cuando todavía éramos hijos o éramos menores o estábamos en la condición de niño que no tenía las facultades para poder discernir esta verdad. Entonces, el efecto de la ley de nuestra naturaleza corrupta era para llevarnos a la esclavitud bajo el rudimento del mundo, de acuerdo a lo que está declarando el apóstol Pablo. Pero dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, o sea, está hablando de esa condición donde no teníamos la condición legal de disfrutar de los derechos de ser heredero, y que estábamos bajo los rudimentos, hablando espiritualmente, que anteriormente de venir, de estar ahora en el conocimiento, haber sido alcanzado por la gracia, dice que bajo la ley estábamos en una naturaleza corrupta que nos llevó a una esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. La idea detrás de esta frase de la plenitud, el cumplimiento de los tiempos, es diciendo cuando ya era el momento adecuado, el momento preciso, porque Dios tiene todo bajo control y en su plan ideada de manera perfecta. No hay en Dios ni antes ni después, sino que habla de cuando era el momento adecuado, cuando era ese momento idóneo en el plan de Dios. Jesús vino en ese momento preciso, en el plan redentor de Dios, cuando el mundo estaba perfectamente preparado para la obra de Dios. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Jesús no solo vino como el Hijo de Dios, sino también que tuvo un nacimiento de una mujer y bajo la ley. El Hijo eterno de Dios, que descendió del cielo y añadió humanidad a su divinidad y se convirtió en un hombre nacido de mujer y que venía bajo los preceptos de la ley.
porque Jesús es Dios, Él tiene el poder y los recursos para redimirnos. Por eso dice que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envía a su Hijo para rescatar a los que estaban bajo la ley. Jesús, como Dios, Él tiene el poder y los recursos para redimirnos. Porque Jesús se hizo hombre, Él tiene el derecho y la posibilidad de redimirnos. Vino a comprar como si fuese en un mercado de esclavos. Nos libertó de la esclavitud del pecado y de los elementos del mundo que está bajo condenación. Y que dice para que recibiésemos la adopción de hijos. Sería suficiente que fuésemos adquiridos fuera del mercado de esclavos, pero la obra de Dios por nosotros no termina ahí. Entonces, dice que nos eleva, nos da una calidad, nos da un derecho legal y nos pone como hijos e hijas de Dios por adopción. Y el apóstol continúa diciendo, y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Es apropiado que los que son hijos, de hecho, tienen también el Espíritu del Hijo en sus corazones. Esto nos da el derecho y la capacidad de poder clamar papá, así como dice el apóstol Pablo en esa altura, el cual clama Abba Padre, a Dios nuestro Padre, como lo hizo Jesús a su Padre. Nosotros tenemos este derecho, esta capacidad, porque fuimos adoptados y tenemos el Espíritu del Hijo. No habla de susurrar, tenemos Padre, no susurrar papá. Dice, grita, clama, Abba Padre, como si estuviésemos hablando tan cariñosamente, pero clamando, pegando gritos de alegría, de celebración, por esa filiación que se nos da como hijo de Dios. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Sabemos que somos hijos e hijas de Dios por el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Porque dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios por la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, en esta introducción, el apóstol Pablo quiere nuevamente, tanto para la iglesia de Galacia como para la iglesia de Cristo hoy, que tengamos siempre presente cuál es nuestra posición en Dios. Que estábamos bajo maldición de pecado, estábamos en esclavitud, pero Dios quiso redimirnos y en el cumplimiento de los tiempos envía a su Hijo, quien se humilló para ser como hombre y venir a esa cruz para comprarnos en el mercado de esclavos. Así como Pablo escribió en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, que puede ser llamado también el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, o vinculado al Dios el Padre. Esto se debe a la naturaleza de Dios, que es constante entre las personas de la Trinidad. Aquí el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de su Hijo, porque la idea de nuestra filiación se basa en la filiación de Jesús. Jesús como Hijo nos hace hijo y nosotros ahora estamos unidos a Él y por esa compra que Él hizo para redimirnos, nosotros ahora tenemos el Espíritu del Hijo y nosotros somos ahora hijos.
Nuestra filiación se basa en lo que somos en Jesús. Es por lo que somos en Jesús, es por lo que Jesús hizo. Él es el Hijo unigénito de Dios. La palabra de Dios en Juan 3:16 dice que Él se hizo un hijo por naturaleza esencial. Entonces que nosotros somos adoptados, hijos e hijas de Dios, hechos hijos por un decreto judicial de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que Él quiso enviar a su Hijo para ser crucificado en esa cruz y para que se nos otorgara la vida eterna. Así que, dice el apóstol Pablo, ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Hay muchas personas en la iglesia hoy viviendo una vida de esclavo, cuando ya Jesús pagó el precio de tu libertad. Ya no eres un esclavo, eres hijo, eres hija de Dios. Los hijos no son esclavos y los esclavos no son hijos en la casa de su padre. Jesús ilustró esto en la parábola del hijo pródigo, donde el hijo estaba decidiendo regresar a su padre como un esclavo, pero el padre le negó la petición a su hijo y solo lo recibió como hijo. No sé si recuerdan esta parábola de este hijo pródigo que en un momento decidió recibir su herencia y ir a vivir su vida y dejó la casa del padre cuando gastó todo lo que tenía y ya estaba peor que uno de los jornaleros de su padre. Dice que él volvió en sí y pensó la vida que tenía como hijo, pero dijo, por lo que he hecho no merezco esa vida. Volveré al padre. Y cuando vuelve al padre, le pide al padre entrar como un esclavo. Y el padre le tiene ahí su posición de hijo y dice que le pone un anillo, le pone ropa limpia y hace una fiesta porque el hijo volvió a ocupar su lugar. A él le recibieron como hijo. Y si hijos, dice el apóstol Pablo, entonces ¿qué somos? Somos herederos. Hay una hermosa progresión. En primer lugar, somos liberados de la esclavitud. Entonces se nos declara hijos adoptados en la familia de Dios. Entonces, como hijos, somos hechos herederos de Dios. Podemos ver cómo va esta progresión gloriosa de libertarnos de la esclavitud y del derecho legal de ser hijos adoptados en la familia de Dios. Y cuando adquirimos el derecho de hijos, adquirimos el derecho de ser heredero a través de Cristo. Nuestra liberación de la esclavitud, nuestra filiación, el Espíritu de Jesús en nuestro corazón y nuestra condición de herederos son todos los derechos de nacimiento que nos ha dado Jesús. Eso es a través de Cristo, reitera el apóstol Pablo. La liberación de la esclavitud, que tengamos el Espíritu de Jesús, que tengamos una condición de hijo, una condición de heredero, son derechos que nos he dado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo recibimos a través de Jesús. No hay nada fuera de Jesús. Estas son cosas que deberíamos estar viviendo y disfrutando cada día en nuestra vida cristiana. Ya no somos esclavos. Somos hijos, somos hijas de Dios. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cada día debemos estar celebrando
¿Cuál es tu posición? Recuerda, ¿eres hijo, heredero o eres esclavo? Y viendo la obra redentora en su forma progresiva, que fuimos comprados, liberados de nuestra condición de esclavo, y se nos da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces nos da una herencia. Y además de esto dice que tenemos el Espíritu de Jesús. Qué glorioso es que podamos cada día recordarnos a nosotros mismos cuál es nuestra posición en Dios y no los falsos maestros que quieren hacernos vivir por las obras o vivir creyendo que nosotros somos lo que tenemos los méritos para alcanzar la posición de hijo. Todo, dice el apóstol Pablo, es a través de Cristo. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tenemos esta posición de ser hijos. Y si hijos, herederos. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con este capítulo 4 del libro de Gálatas. No olvide compartir estas enseñanzas con sus amigos, familiares. Seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad TV, en el cual estamos publicando enseñanza de la palabra de Dios cada semana. Dios bendiga abundantemente su vida y que todo lo que usted haga sea prosperado por el divino poder de Dios.